Hola, ¿cómo están? Considerando el talento y la dimensión de la obra de nuestro invitado de hoy, pueden haber muchas maneras para presentarlo. Se trata de un personaje notable de nuestra cultura latinoamericana. Escritor, periodista, ensayista y, si vale el concepto, un cronista de raza. Sobre todo un observador agudo e irónico de ese espectáculo de la vida que se vive en nuestra sociedad. Vamos a tener el gusto de compartir la conversación en Off the Record con el escritor mexicano Carlos Monsiváis, que ha venido a presentar la edición chilena de su libro Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Carlos Monsiváis, hijo de madre de religión protestante, fue un buen y diverso lector desde niño. Entre sus lecturas favoritas se incluyeron desde la Biblia y los poemas de Homero hasta Julio Verne y Salgari, pasando por Agatha Christie. En la preparatoria de San Ildefonso se encuentra con amigos como nuestro conocido Sergio Pitol y Luis Prieto, que contribuyeron a esa mirada irónica de las cosas que se acrecentaría con el paso del tiempo. Se inicia temprano en el periodismo juvenil y junto a otro conocido poeta, Luis Emilio Pacheco, inicia su carrera literaria a fines de los años 50 en la revista Estaciones. Entre los maestros de la palabra que lo han marcado en la literatura mexicana se puede mencionar a Alfonso Reyes, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Juan Rulfo y Octavio Paz. Amante del cine, al punto que una sala del Cine Plaza lleva su nombre, va descubriendo que lo que le interesa registrar en su escritura es tan amplio como el espectáculo de la vida. Así se transforma en lúcido cronista, fascinado por el fenómeno de la sociedad, crítico agudo del espectáculo social. Su obra es amplia y por tanto imposible de reseñar bien en esta presentación, pero ha realizado antología poética y de crónica. Es autor de libros de corte biográfico, como el dedicado a la figura del polémico Salvador Novo, y de notables libros de crónicas, entre los que podemos señalar Amor perdido, Los rituales del caos, Días de guardar. Monsiváis se ha caracterizado por rastrear e indagar a las manifestaciones más profundas y populares de la cultura mexicana, sin eludir fenómenos masivos como la música y la televisión. Recibió un importante premio por su ensayo Cinturón de Castidad, dedicado a la telenovela. En México ha recibido muchos premios, entre ellos el Javier Villaurrutia y el Nacional de Periodismo. Hace muy poco recibió el premio Anagrama de Ensayo por su libro Aires de Familia, un intento por comprender mejor la cultura y sociedad latinoamericana. En fin, ya dije que somos incapaces de reseñar bien la obra de nuestro invitado. Su presencia es potente en los medios de prensa mexicanos, donde ha tenido una reconocida columna llamada Por mi madre, Bohemios, en el diario La Jornada, y donde además se puede destacar el seguimiento que ha realizado en terreno al fenómeno zapatista. En Carlos Monsiváis se agradece su agudeza e ironía para entrar en cualquier tema. Y ello tiene que ver también con su oralidad, algo que podremos experimentar en esta conversación. Con el último libro, presentado aquí en Chile, no su último libro, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, Monsiváis ratifica aquello de que no hay temas vedados ni prohibidos para él. En un minuto comenzamos a saber de Carlos Monsiváis. Bienvenido, Carlos, un real gusto tenerlo en Off the Record. Fernando. Carlos, es difícil apuntar por dónde empezar con usted, porque tenemos tantos temas, pero yo diría, partamos por el principio, por esta que yo describía su literatura juvenil preferida, donde además de la mitología griega y la novela policial aparece la Biblia. No sé si eso tiene que ver con esa capacidad para meterse en este nuevo catecismo para indios remisos. Yo recordaba una conversación con Boloya Teitelbaum acá en Off the Record, en que él nos contaba que la Biblia fue su libro preferido de niño porque era un gran libro de aventuras. ¿Qué es lo que fue a usted la Biblia? No, lo opuesto a lo de mi querido Volodya, he admirado Volodya. Para mí la Biblia era el descubrimiento del lenguaje, era el apabullamiento, la incapacidad de tener ante lo que leía otra cosa que no fuera admiración, porque la Biblia que me tocó por la madre protestante, y podía agregar por los tíos, los primos, los abuelos protestantes y los bisabuelos protestantes, me tocó la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es uno de los monumentos de la lengua. Entonces, cuando uno a los 6, 7 años empieza a oír un idioma que no está en las conversaciones, que no está en el mundo del cine al que se tiene acceso, que no está en el de la radio, entonces entra de lleno a lo real maravilloso. Para mí lo real maravilloso, el realismo mágico, fue ese idioma, que después volví a encontrar en Darío y en la poesía, pero
en el momento cuando en el principio era el verbo y el verbo era Dios y esto era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es una reverberación idiomática tan portentosa que lo que yo hacía era leer para enterarme de que existía un idioma. A propósito del idioma, usted ha hecho antología de poesía. ¿Está allí en la poesía lo más sublime del idioma? Yo creo que a lo mejor sí. Yo no concibo, bueno, puede haber 100 años de soledad, o está Pedro Páramo, o no sé, En busca del tiempo perdido, que también es otra gran incursión en la poesía sin ser prosa poética. Aquí es la poesía como atmósfera verbal. Pero no concibo nada que tenga la solidez y que le confiera a una comunidad la noción del esplendor de su manera de decir las cosas como la poesía. Que cada vez que vuelvo a Canto General, por ejemplo, experimento el mismo azoro y la misma estupefacción, o cada vez que leo a Borges. Es decir, yo pienso que sin la poesía el idioma se desvencija, y uno de los graves riesgos de ahora es que la poesía ha perdido su sitio central, y un idioma no jerarquizado por la poesía suele correr riesgos. Ahora, Carlos, lo más notable que nosotros conocemos es su escritura, afortunadamente, porque pese a que vivimos, se dice en un mundo globalizado, tener acceso a los libros de escritores mexicanos o argentinos es muy difícil, supongo que viceversa igual. Sí. Pero lo que llama la atención en estas crónicas es esa curiosidad inmensa y ese atrevimiento inmenso para meterse en cualquier tema. Esa no es la simple curiosidad del periodista. Puede ser que no, pero yo sí se le atribuyo al periodismo, porque muchos de estas crónicas son de encargo, de fenómenos que en principio no me atraían y que los editores consideran que debo abordarlos, y ya una vez cumplida la tarea periodística pienso que podrían reescribirse para un libro. Claro, elijo solo una parte, porque para la cuantiosísima producción periodística que tengo, lo que está en libro es mínimo, y eso me parece muy bien porque hay que respetar el libro. Ahora, acá tenemos algunos de estos libros de crónica. Acá está Los rituales del caos, que definió ahí con la presentación como ceremonias de la debacle ciudadana y política. Dice que se refiere al feroz desorden de la vida mexicana en los espacios del espectáculo de esa sociedad desordenada. Una ciudad post-apocalíptica con sus ventajas y horrores. Pero hay en algunas de las crónicas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, hay una que está titulada un capítulo La hora del consumo de orgullos, donde el personaje es el campeón mundial de boxeo Julio César Chávez. Sí. Ahora, en el mismo libro hay referencia a otros ídolos populares, llamémoslo así, Luis Miguel y La hora en desgracia de Gloria Trevi. Y en esa crónica que yo mencionaba, usted dice al comienzo, dice, si algo le queda al nacionalismo es su condición pop. ¿Cuál es el rol que juegan esos ídolos populares en una sociedad como la mexicana? Bueno, son ídolos populares que la mayor parte de las veces son asuntos de obsolescencia planeada, no van más allá de 5, en el máximo 7, 8 años. Juegan el rol de entretener, son el tema de conversación mientras hay tema de conversación, son el motivo de admiración mientras hay cosas realmente admirables, son un paréntesis entre lo que se ha gustado y se ha querido y se ha incluso reverenciado y lo que vendrá. No me parece que tengan un papel fundamental, ni mucho menos, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, pero sí son, por así decirlo, el periodo de siesta de las admiraciones. Ahora, en otro libro de crónicas, se llama Amor Perdido, que entiendo que es el título de una canción popular de Pedro Flores. De Pedro Flores, sí. Ahora, en ese libro hay un capítulo destinado a un personaje muy notable, sobre el que usted ha escrito un libro, aparte que el personaje se llama Salvador Novo. Eso está en un capítulo que se llama Que si esto es escandaloso. Eso también tiene que ver con una canción. Sí. ¿No? Claro. Ahora, le pregunto a este personaje rupturista, lleno de ironía, sátira y sabiduría literaria, que surge, digámoslo, en la década del 20, porque entiendo que se puede hacer algún parangón, alguna referencia
con la obra de nuestro Pedro Lemebel, de quien usted escribió el prólogo de la nueva edición de Esquina en mi corazón. ¿Es posible hacer eso? Es posible en cierto sentido, pero solo en cierto sentido. Hay la misma, en el inicio de Salvador Novo, en la misma voluntad de transgresión, hay el mismo placer de regocijarse ante la capacidad de injuria que desata, hay el mismo cubrimiento o revestimiento de su persona con los epítetos denigratorios que se le lanzan. Novo tenía una formación de literatura clásica que Pedro no tiene, y de ahí su poder en los sonetos satíricos, que son extraordinarios, y toda una versificación quevediana de primer orden. Encuentro una gran semejanza entre los dos personajes en el inicio. El Lemebel de las yeguas del Apocalipsis sería perfectamente compaginable con Novo en 1928 o 1930. Después ya no. Novo se vuelve estatua de sí mismo, se consagra a la tarea de ser el gran escritor burgués cuya trayectoria moral puede ser poco recomendable, pero que a fin de cuentas está ahí en las cenas, felicita al presidente de la República, cuenta en una crónica emocionado cómo el presidente le regaló una corbata, etc. No me imagino a Lemebel diciendo que el presidente Frei me regaló una corbata, me parece que está fuera de su campo. Novo dijo alguna vez, refiriéndose a otro de sus amigos de generación literaria, Jaime Torres Bodet, que tuvo todos los puestos importantes que puede tener alguien. Incluso, yo supongo que después de muerto ocupa un alto sitial en la burocracia celeste. Y dijo, Torres Bodet nunca ha tenido vida, ha tenido biografía. Él en un momento dado empieza a tener biografía. Yo espero de Pedro que siempre tenga vida. Ahora, son dos medios muy distintos, porque entiendo que no a quien los detractores entiendo que le decían nalgador sobo, ¿no? Sí. Desarrolló toda una estrategia para defenderse por la vía del esnobismo social. Ahora, por la vía de la sátira. La sátira. La gran estrategia defensiva era volverse temible. Un soneto de Novo dedicado a alguien se convertía en una maldición, porque se memorizaba, se repetía, se copiaba. Entonces, esa defensa cáustica o mortífera era muy temida. Me parece que el esnobismo no es necesariamente temible. Cuando se da, como se ha dado en las sociedades latinoamericanas, como una señal de distinción aristocrática, se vuelve horrible para quienes no lo comparten, o autosuficiente, pero no temible. Y en el caso de Novo, lo que lo volvía temible era la sátira. Y en el caso de Lemebel, lo que lo vuelve temible es que su punto de vista no varía. No se le puede endulzar o asimilar por la amistad. Él tendrá las amistades, pero sigue viendo la realidad en sus crónicas del mismo modo descarnado y para nuestros usos francamente impío. Ahora, a propósito del uso del lenguaje, usted escribió La ciudad del habla padrísimo. Y yo entiendo que a usted le inquieta bastante la pobreza del uso del idioma por parte de los periodistas en este tiempo. Entonces me inquietaba menos de lo que me inquieta ahora. Me inquieta y me divierte que un idioma tan rico y poderoso esté, por cuestiones de resistencia a la censura, en este momento reducido a unas cuantas palabras. En México, yo he contado así, por el ocio del insomnio, cerca de 1,400 definiciones distintas de chingada. Es fantástico. Chingada puede significar lo mismo, la injuria mayor, que una canción de cuna. Entonces, me parece muy bien, hijita de la chingada, decirle a la niña de 8 meses, pero lo que sucede es que fue tanta la prohibición durante un tiempo que al explotar el idioma y al salir a la superficie y al imprimirse, al decirse en las películas y en las obras de teatro, se redujo el habla permitida a unos cuantos vocablos antes expulsados, y eso preocupa. Me preocupa mucho más
cómo los tecnócratas han dejado de hablar español sin hablar inglés. Entonces, esa zona intermedia de la proferición idiomática de los poderosos, bueno, iba a decir los gobernantes de México, por ejemplo, pero no son tecnócratas, no sé qué sean, pero tecnócratas no tienen una no tienen una experiencia específica, entonces no pueden ser tecnócratas. Me preocupa que el idioma público esté acaparado por gentes que han huido del diccionario desde niños. Ahora, y ese fenómeno, porque usted es alguien que se ha incursionado mucho en el tema de la televisión, decía que usted recibió un premio por un ensayo. La televisión, y creo que en México es parecida a la chilena, la televisión privada al menos. ¿Usted es pesimista en esa relación que se establece con la cultura y el arte en la televisión? A medias. Soy pesimista si la veo, soy muy optimista cuando en las largas temporadas en que no me asomo, y he decidido ser optimista a toda costa. Lo que hago es ver canales de televisión cultural, que en México hay dos formidables, así de primer orden, con grandes series, y también ver cable porque hay producciones que uno no debe perderse. Perderme el resto con todo gusto, es un sacrificio enorme, sé que renuncio a parte de mi vida social, pero me pierdo con todo gusto el resto. Yo leía por ahí a propósito de esto de pesimista o no, algo que usted escribió que dice: demasiada literatura fatalista y quizá condenado me ha condenado a no esperar nada, y que se siente usted como un personaje existencialista en Disneylandia. Más o menos, sí, Antoine Roquentin esperando la llegada de Goofy, Mickey y Pluto. Ahora, a propósito de esperanza o desesperanza, en este ensayo Aires de Familia, que recibió el premio Anagrama de ensayo, que decía que ayudó a comprender mejor la evolución de la sociedad y la cultura latinoamericana, y que está, como en su escritura en general, a través de crónicas, tocando temas tan diversos como la televisión, la literatura, la identidad, en fin, pensamiento, el cine. Usted, cuando se refiere a la evolución de esta sociedad, dice que en la segunda mitad del siglo XX se rompió ese aislamiento que tenía la cultura latinoamericana, quizás en alguna medida por el boom latinoamericano, pero que hoy día estamos viviendo otro tipo de aislamiento, y de alguna manera refiere a esas barreras que existen todavía entre las culturas latinoamericanas. Sí, cuando usted habla de la dificultad de encontrar literatura argentina o mexicana en Chile, yo podría decir la dificultad es que hay de encontrar literatura mexicana en México, porque el aislamiento empieza en cada país, el mercado, la noción del mercado se ha adueñado absolutamente del sentido de la distribución editorial, y no hay manera de que esto cambie por lo pronto. La autoayuda, los bestsellers, el esoterismo. El esoterismo es todo aquello que no está dentro de nuestras creencias. El esoterismo, etcétera, se han hecho los imperios sectoriales de las librerías y de todo el sistema distributivo. Los lanzamientos son más importantes que los libros, la mayor parte de las veces, etcétera, etcétera. Si eso lo relacionamos con la posibilidad de seguir frecuentando lo que pasa en las artes y en la literatura, el asunto se agrava. La poesía simplemente no se distribuye en ningún lado. ¿Qué sé yo de música, de música con intenciones experimentales, de música sinfónica, de lo que se produce en América Latina? Prácticamente no sé nada. La pintura llega, pero llega en fotos. Una gran exposición cuesta mucho dinero por los seguros, etcétera, y es difícil trasladarla. ¿Hace cuánto no hay una exposición grande de Roberto Mata en Chile? Yo no lo sé. Una exposición de Roberto Mata en México sé que hace mucho, y fue una exposición de gráfica. Y así sucesivamente. El proceso cultural se ha encarecido, y los gobiernos han decidido que lo primero que hay que disminuir es el presupuesto cultural. Ahora, ahí hay un contrapunto que se puede hacer entre lo que usted reconoce como una sociedad más diversa, más tolerante, pero que tiene como contrapunto la pobreza y esto que señalaba, la dificultad del acceso a los bienes de la cultura. Ahora, en eso el neoliberalismo es una
una realidad. Es una bendición para los pesimistas el neoliberalismo. Ha cultivado sus pesadillas y las ha convertido en realidades. Un pesimista que no esté en deuda con el neoliberalismo es un ingrato, porque si un pesimista lo era casi por intuición en algunos momentos, ahora lo es casi científicamente. ¿Qué pasa con un país? México tiene cerca de 110 millones de habitantes. ¿Cuántos de ellos tienen acceso a los bienes culturales? Si es 1 millón, ya estoy yéndome lejos. Un canal cultural como el 22, que es francamente admirable, tiene 80,000, 100,000 espectadores. Bueno, es un diagnóstico que no se aleja mucho de lo que nosotros vivimos. Carlos, este libro que usted vino a presentar en la edición chilena, El Nuevo Catecismo para Indios Remisos, usted lo escribió hace mucho tiempo, en el año 82. Ahora, ¿por qué usted partió? Este es un libro, este libro sí que lo pueden encontrar acá. Está trabajado el texto a partir de las imágenes de Francisco Toledo, una fabulación religiosa popular a partir de lo que en la época del virreinato era esa efervescencia por los actos milagrosos, en fin, las apariciones. Pero usted se entusiasmó porque entiendo que iba a escribir 9 textos para las 9 láminas y terminó escribiendo 22. ¿Qué es lo que 50. 50. Sí. ¿Por qué fue tu entusiasmo con él? ¿Qué es lo que descubrió en ese juego? Bueno, descubrí que yo quería saber lo que había pasado en la mentalidad religiosa, y como no formaba parte de mi tradición, me inventé la tradición. Me parece que es perfectamente legítimo imaginarse lo que pasó. Hay cosas a las que no tuve acceso como niño, como adolescente, que no formaban parte de la experiencia familiar, y entonces dije, así debió haber sido, y así en eso debieron haber creído. Es una hipótesis complementaria de lo que fue la devoción y la imaginería popular en materia religiosa durante el siglo XVII. Bueno, de ese libro, El Nuevo Catecismo para Indios Remisos, y algunos de sus textos vamos a seguir conversando dentro de un minuto. Ya volvemos con Carlos Monsiváis. Estamos conversando con Carlos Monsiváis, que ha presentado aquí en Chile la reedición de Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Yo quiero que Carlos, aunque parece que no le gusta mucho leer, nos lea. O sea, no le gusta leer en público, porque lee más que nadie. Quería que nos leyera el halo que nunca se posaba donde debía. El halo que nunca se posaba donde debía. Pero si tú surgiste para materializar la protección divina e iluminar las cabezas bienaventuradas, le recriminaba a un halo una voz desde las nubes. No entiendo qué te sucede. El halo no pudo responder. Aunque ciertamente creado para el esplendor de los cráneos benditos, nunca se había ajustado a su destino. En su trabajo inaugural fue círculo luminoso de un burro, animal terrestre si los hay. Luego, constituyó la garantía de atracción de una gran piedra, alumbró la indiferencia de una planta y se posó sobre un presidiario que gracias a eso fue indultado, con la consiguiente aflicción de las 3 viudas que su diligente mano fabricó la siguiente semana. Errático y destanteado, el halo iluminaba hombres, bestias, cosas, pinturas, estacionándose sobre lo que fuera, menos sobre los santos genuinos que gracias a su torpeza fueron disminuyendo en la comarca. Desventuras de la vocación mística. Algunos de los hombres más abnegados, resentidos ante la falta de esa confirmación externa de sus dones, se dedicaron a la frivolidad. Otros, creyendo que el cielo había enloquecido, se burlaron atrozmente y acabaron en la impiedad, asegurando, entre risas, que se había modificado el sistema celeste de premiación en vida para privilegiar a vegetales, animales y enemigos de la sociedad. El halo era incontrolable. Se le encomendó brillar en torno a un noble varón que curaba leprosos y, en el momento de descender, lo hizo sobre un torvo sujeto que asaltaba ancianos. La multitud que contempló el suceso, guiándose erróneamente por las apariencias, lapidó al hombre bueno y pasó en triunfo al criminal. Y el halo prefirió disolverse en la sombra antes de propiciar el extravío de los valores morales.
Carlos, este libro en su momento entiendo que tuvo alguna reacción de grupos conservadores que como acá existen en México. Que son... No, existen muchísimo, pero no fue por mí la reacción. Fue por los grabados de Francisco Toledo que se consideraron que no respondían a la visión que en su momento tuvo San Buenaventura del grabado en el siglo XX. Entonces eso los desquició, amenazaron con asaltar la exposición. En una fecha reciente a la inauguración de la exposición de Toledo, habían asaltado el Museo de Arte Moderno por una pintura que consideraron sacrílega. Entonces había cierta tensión, se inauguró la exposición, no pasaba nada, llegó la gente de siempre, había un tumulto, muy admirativo todo, y ya a la hora de cerrar no pasaba nada, y entonces Toledo lo atribuyó a un milagro y casi estuvo a punto de convertirse. Ahora, quiero preguntarle, porque en algunas de sus crónicas, o lo reitera en algunas crónicas, usted habla de ciertos hitos que han sido fundamentales en la vida de México, estando usted como protagonista o cercano. Ahí está el año 68, hay un texto que si alcanzamos, quiero que lo lea, un texto notable que está en Días de Guardar, que se llama Imágenes del año de México. Y está también el terremoto del 85, aquí Luis Emilio Pacheco nos leyó unos poemas muy hermosos respecto de lo que significó socialmente eso como fenómeno. Yo siempre quedé con la curiosidad por qué un terremoto, esto a lo mejor es producto de un país como el nuestro, de vivir una experiencia de tantos terremotos, pero ¿por qué ese terremoto del 85 fue un fenómeno social tan relevante en México? ¿Qué es lo que expresó? Entre las ruinas se encontró una novedad, existía la sociedad, eso fue casi un hallazgo en el sentido más físico del término. El 19 de septiembre en la mañana hay un terremoto de una gravedad notable y miles de muertos. Las autoridades disminuyen el número, supongo porque siempre actúan con vocación de compañía de seguros, pero por lo que haya sido, disminuyen el número. Hay muchísimos edificios, hay gente sepultada viva. Entonces, de pronto, sin previo aviso, empieza a funcionar una organización social espontánea que en una semana llega a movilizar 1 millón de personas. Eso es extraordinario. El gobierno tarda en reaccionar. El presidente Miguel de la Madrid, que sí tenía una gran celeridad respecto a todo, al tercer día se presenta, como se presentaba en todos los otros temas, para tomar su tiempo, para madurar las reacciones. Nadie puede lanzarse de un momento a otro sin madurar las reacciones. Entonces, en ese lapso de aturdimiento gubernamental, la sociedad actuó magníficamente, se salvaron cientos de vidas que, si dependen de la presteza gubernamental, hubiesen ocupado inmediatamente algún sitio funerario. Y lo que le da a ese momento su intensidad es que una sociedad desplazada de cualquier posibilidad de ejercerse como tal, debido al PRI, al partido en el poder, de pronto se siente capaz de actuar y de organizarse y de salvar vidas y de tener y robustecer un punto de vista. Tampoco era una sociedad tan acelerada, en eso se parecía al presidente de la Madrid, porque tardó otros 16 años en quitar al PRI del gobierno. Yo quiero preguntarle después de lo que ha significado ese proceso de México sin el PRI en el gobierno, pero hay otro hito, que no sé si tiene la significación de los otros que usted rescata, pero es un hecho histórico que usted ha seguido muy de cerca, muy en terreno. No solo al principio, cuando muchos era como casi una moda preocuparse del fenómeno zapatista y de su comandante Marcos, sino que yo leí en una crónica bien extensa la jornada de enero de este año, una conversación larga con Marcos. ¿Qué pasa con ese fenómeno que parece que quedara aislado, que parece que quedara postergado, que ya no se ha tuviera... aislado el país y se ha aislado, casi diría yo, el resto del mundo en función del 11 de septiembre. Creo el movimiento del EZLN y el discurso del subcomandante Marcos han tenido
una relevancia histórica indudable. Es muy fácil usar el adjetivo histórico y uno tiende a ser precavido al respecto, pero no cabe duda que lo que han logrado es único. En primer lugar, y en esto insisto porque me parece primordial, lograron que se aceptara que la sociedad mexicana era profundamente racista, que era una sociedad que no aceptaba su pasado indígena y que lo despreciaba. Se logró que las comunidades indígenas mismas tomaran conciencia, que eso es lo más importante, que una sociedad se reconozca racista puede ser nada más un falso autosacramental o una sesión de arrepentimiento con Floor Manager. Lo que sí ha sido muy importante es que las 52 etnias han sufrido cambios y dentro de eso lo verdaderamente relevante a estas alturas es el cambio de las mujeres. Las víctimas de las víctimas de las víctimas han sido las mujeres indígenas. De pronto resulta que de entre ellas empiezan a surgir lideresas, empieza a haber un pensamiento crítico, como se formule, y hay una emoción social profunda al oír, por ejemplo, a la comandante Esther, en febrero de 2001 en el Congreso, hablar con seguridad, con inteligencia, hacer la crítica más despiadada al machismo de las propias comunidades indígenas, exaltar lo que significa la inclusión dentro del proyecto mexicano, etcétera, etcétera. Eso es una deuda que se tiene con el EZLN y con Marcos, pero que también se tiene ahora con las mujeres zapatistas. También ha sido muy importante el odio que la derecha le tiene al movimiento y la manera en que todo un sector, una parte considerable del sector intelectual, considera su oficio decir que Marcos no es Lenin, aunque Lenin era un miserable, que Marcos no es Fidel Castro, aunque Castro era un dictador, porque siempre lo van situando así, que Marcos no es Martin Luther King, aunque Martin Luther King era un negro, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esta toma de conciencia de una parte del sector intelectual respecto a lo indígena, negándolo, también es interesante porque es parte de una polémica. Ahora, esa consigna de nunca más un México sin los indígenas, ¿es una utopía? Es una utopía, pero es la única utopía cumplible porque se está diciendo nunca más un México sin los mexicanos. Eso es en última instancia lo que se está diciendo. Para empezar, indígenas en el sentido étnico es por lo menos el 70% de la población. Lo del mestizaje es una cortesía, porque por rasgos y por falta de la mezcla de sangres de aristócratas prusianos que llegaron a México en el siglo XIX, la mayor parte, basta ir a viajar en el metro en cualquier momento, la mayor parte de los mexicanos tiene los rasgos indígenas muy pronunciados. Entonces, en segundo lugar, la pobreza y la miseria que distinguirían la vida indígena se comparten con 50 millones más de personas. Y en tercer lugar, la noción de que uno no cuenta para nada y que solo una minoría dispone de los destinos nacionales, si los jefes extranjeros de esa minoría lo aprueban, que también está dentro del orden de las posibilidades, es muy premiosa. Es decir, nunca más un México sin nosotros es literalmente nunca más un México sin el punto de vista de los mexicanos. Se expresa a través del voto o del debate o de la crítica o de las movilizaciones. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de este México sin el PRI y con Fox a la cabeza? Bueno, tengo que confesar que el día que perdió el PRI ha sido uno de los días más felices de mi vida y mi vida no se caracteriza por su abundancia de momentos felices. Tengo una noción muy desolada de lo que es levantarse y de lo que es acostarse. Pero aparte de esta confesión autobiográfica que no viene al caso, lo que sí viene al caso es que a todos los que teníamos algún interés en la vida mexicana nos emocionó que se fuera el PRI. Eso no lo quita ya nadie. Después la emoción se heló un tanto, languideció, porque quienes llegaron no eran lo que hubiéramos querido o que hubiera querido el sector al que me adscribo. Y creo que el presidente Fox es un hombre de buenas intenciones pospuestas, que le reconozco, y
que no ha funcionado como hubiéramos pensado que necesitaba hacerlo un gobierno de transición, pero bueno, pues eso se va viendo. El partido del presidente Fox me parece que se ha cargado un tanto a la derecha, no más de un 95%, y que esos alcaldes que quieren prohibirlo todo, esos gobernadores que están muy preocupados por la moral, ese volver a sacar la bandera de las buenas costumbres a estas alturas, sin posibilidad alguna de definirlas. Uno le pregunta a un miembro del partido de Sean Fox en la Acción Nacional, ¿y qué son buenas costumbres? Pues las que practicaban mis padres. ¿Y cuáles eran? Pues pregúntaselos a ellos. Entonces, bueno, sí, entonces ya llegué a la conclusión. Me parece que sí, el gobierno del presidente Fox no es el que yo esperaba en el sentido positivo, es el que yo profetizaba, y ahí sí, pues ni modo, tengo que felicitarme. Y lo que ha venido dándose es torpeza administrativa, grandilocuencia y mucho resentimiento ante la crítica, sin que haya un proyecto viable o perceptible de gobierno. Bueno, del pensamiento y la historia de Carlos Monsiváis vamos a seguir conociendo dentro de un minuto. Espérenos. Estamos conversando con el escritor intelectual mexicano Carlos Monsiváis, que ha venido a presentar un nuevo catecismo para indios remisos, editado por LOM en Chile. Vamos a continuar un momento con Monsiváis y mientras tanto, con su permiso, yo les cuento de otros libros que hoy nos acompañan. Fondo de Cultura Económica nos ofrece 7 ensayos sobre Walter Benjamin de Beatriz Sarlo. La autora reúne estos ensayos publicados en distintos medios durante la última década, abordando aspectos de la obra y experiencia del excepcional pensador que se suicidó hace 60 años en Port Bou, en la frontera española-francesa. De prosa simple y directa, estos 7 ensayos contribuyen a perfilar el reconocido legado del intelectual que escapó de la Alemania nazi desde visiones más vivenciales, como el titulado La torpeza del destino, o más centrados en su pensamiento complejo y vanguardista, como Olvidar a Benjamin. Planeta nos ofrece DMC la novela La abeja, del escritor argentino César Aira. La presencia obsesiva del insecto ronda una insólita historia, pero que tiene mucho que ver con las peripecias que podría vivir un atribulado ciudadano en nuestro vecino país. Las vicisitudes económicas de un apicultor lo inducen a secuestrar a la esposa de su contador, dando pie a una enloquecida trama donde nada es lo que parece ser. Fernández de Castro nos presenta en anagrama el ensayo José Manuel Naredo por una oposición que se oponga. El libro se centra en el análisis de la transición política española y en aquellos nudos que han permitido una continuidad esencial a esa sociedad tras la muerte de Franco. La mirada es crítica a las interpretaciones del capitalismo español y a las alternativas que ofreció y sigue ofreciendo un cuarto de siglo después lo que fue la oposición a ese régimen autoritario. Sudamericana nos ofrece de María Soledad de la Cerda la investigación Chile y los hombres del Tercer Reich, una documentada indagación histórica sobre un aspecto de nuestra historia donde siguen penando omisiones y sombras como consecuencias lamentables que todavía perduran en nuestra convivencia nacional. La profundidad de la penetración nazi en nuestro país se manifiesta en los episodios y relevancia de los personajes involucrados en la investigación, que explican de alguna manera la red de complicidades que esa penetración histórica continúa permitiendo en enclaves como Colonia Dignidad. Tenemos también con nosotros la nueva edición de Le Monde Diplomatique, con un reportaje central dedicado a la única potencia que pretende dirigir el planeta. Y también Le Monde Diplomatique nos presenta, a propósito de algo que conversábamos con Carlos Monsiváis, Marcos, la dignidad rebelde, conversaciones de Marcos con el periodista Ignacio Ramonet. Les recuerdo que esta conversación con Carlos Monsiváis, parte de ella la pueden escuchar el día de mañana, lunes, a las 8:30 en el programa El Observador de Radio Monumental que dirige el periodista Ricardo Soto. Nosotros seguimos con Carlos Monsiváis y a propósito de esta mención a este libro sobre Marcos, quería preguntarle por una afirmación que leí suya por ahí en que decía que Marcos a usted le parecía el político más inteligente de México en los últimos 50 años. Y también agregaba que eso no era mayor elogio. Espero algún día poder elogiarlo. Marcos es asombroso en muchos sentidos. Al principio a mí me parecía un sectario irredimible y no me gustó nada el primer manifiesto de la Selva Lacandona y no me gusta. Creo que era el típico sectario maoísta del que tenemos muestras incontables y que en su peor instancia puede desembocar en las FARC y en tiro fijo. Creo que en el camino y en el contacto con la sociedad civil y en la evidencia de que lo que se necesitaba no era que se murieran dizque heroicamente, sino que vivieran y ayudaran a reconstituir la sociedad, Marcos se fue transformando
No sé si en un pensador, porque no hay sistema, pero ciertamente en uno de los articulistas y ensayistas más inteligentes y provocadores en el buen sentido que conozco. Es algunos de los textos memorables de los años recientes son suyos, y desde luego su nivel de articulación verbal es muy superior a la de los políticos que estamos padeciendo. Y desde luego también sus discursos han sido oídos. Yo nunca había visto un espectáculo como el de febrero de este año, el Zócalo de la Ciudad de México, con cerca de 300,000 personas oyendo un discurso. Nunca nadie había oído un discurso en el Zócalo. Nadie. Desde el discurso de 1938 del presidente Cárdenas hasta 2001 no se habían oído los discursos. Se escuchaban como un rumor, como una especie de música contrariada de fondo, pero oírlo, atenderlo y estarlo examinando allí, eso me pareció único. Y terminó el acto y se quedó la plaza casi llena de grupos discutiendo. Eso me parece un fenómeno conmovedor, porque es un fenómeno, en última instancia, de resurrección de un pensamiento colectivo hecho pedazos por el PRI. No digo que Marcos sea Lázaro, ni le estoy atribuyendo poderes taumatúrgicos, pero ciertamente lo que él ha hecho, y espero que siga haciéndolo, espero que no disparate por la resurrección de la violencia, estoy convencido de que no. Lo que él ha hecho ha sido proveer de un punto de vista refutable, discutible, pero un punto de vista a la sociedad mexicana. Ahora, Carlos, pasando a otro registro, ¿cómo escribe usted? ¿Usted escribe en computador, escribe a mano? ¿Cómo lo hace? La primera versión a mano, porque ya no voy a cambiar así tan fácilmente de hábitos. Necesito ver cómo se llena de signos caligráficamente incorrectos una página. La segunda versión en computadora, sobre esa versión la reviso a mano, y ya la siguiente versión con todos los ajustes y pulimentos es en computadora, la imprimo y tengo un momento de pesadilla, pero ya lo entrego al periódico. A propósito de esa entrega, Jorge Herralde, el director de Anagrama, donde usted recibió el premio Ensayo y que elogia mucho su escritura, también ha dicho por ahí que usted demora mucho las entregas a la editorial. Sí, por lo mismo, porque siento una enorme responsabilidad con la idea del libro, y cada vez que entrego un material tengo después noches infernales, de pesadilla en Elm Street, diciendo, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me esperé? Y vivo corrigiendo mentalmente el texto hasta que me convenzo que ya no hay manera de evitarlo. Pero eso es un amigo nuestro decía que José Emilio Pacheco y yo no somos escritores, sino reescritores, porque nos pasamos el tiempo corrigiendo. José Emilio ha llegado ahí al exceso. Su libro de poemas está tan profundamente corregido en relación a las primeras ediciones que a veces es irreconocible. Ahora, a propósito de su escritura, aprovechemos este tiempo. Quiero pedirle que nos lea otro de estos capítulos, estos episodios de este catecismo que se llama El Ascenso. El pecado que no conseguía ocultar a su penitencia. El ascenso. La obsesión de aquel pecado era el ascenso. Harto de su condición de venial, de incitar a mínimas desobediencias y leves rupturas de la ley, aspiraba a la condición de mortal, a estrujar tierra y paraíso con hazañas demoledoras y consecuencias espantables. En pos de su elevación jerárquica, el pecado afinó técnicas, subvirtió y domó pesadillas, introdujo desórdenes en la creación, infiltró lascivias minuciosas en besos infantiles, propició el desmayo de doncellas en los alrededores de los sátiros. Mas por hábil que fuese el pecado, no conseguía alejar de sí a su correspondiente penitencia. Estaba siempre a su lado, visible, admonitoria, intolerante. El pecado quería envolver como un vestido y la penitencia acrecentaba su severidad. El pecado cautivaba y la penitencia desencantaba. El pecado desataba coreografías que se amoldaban al cuerpo y la penitencia inhibía a las probables víctimas. Triunfo de la templanza, falla de la concupiscencia. A nadie se le antoja transgredir la norma si le presentan de inmediato la cuenta. Abandonado,
desprovisto de glamour, el pecado, en postrer intento de combatir su insignificancia, arreció encantamientos, ciñó senos y vientres con manos de elocuencia, mintió y exageró, ejercicio inútil. No bien el pecado pretendía una conquista, aparecía a su lado la sombra rectificadora, poblada de exámenes de conciencia, propósitos de enmienda, actos de contrición, anticipos del castigo. Así no se puede, dijo el pecado y renunció a su empeño. Satisfecha, la penitencia presentó un informe y obtuvo el ascenso de leve a muy atroz. Carlos, si uno no conociera la historia de este nuevo catecismo para indios remisos, llamaría la atención a Monsiváis escribiendo un catecismo, porque no solo de catecismo religioso, sino de cualquier catecismo, porque su relación con los catecismos no es muy buena. No ha sido, bueno, ha sido de infancia, salvo los manuales que leíamos, que eran como catecismos de historia patria, pero ya no llevaban ese título. Ahora, usted está un tiempo corto en nuestro país, como en la Feria del Libro. ¿Qué impresión tiene de lo que pasa con la literatura chilena? Porque imagino que algo sabrá más allá de estas tremendas trabas que hay para acercarse a los escritores chilenos. Bueno, un panorama de algún modo muy parecido al de México. Excelentes poetas, bueno, la cumbre, estoy hablando de los vivos, la cumbre, Nicanor Parra o Gonzalo Rojas, autores de la marginalidad que de pronto resultan centrales, como Pedro Lemebel, jóvenes, una generación intermedia de muy buenos escritores que han ganado un público y un reconocimiento que sin volverlos masivos ya los sitúa. Un establecimiento cultural hecho pedazos, como en México, sin la posibilidad de promulgar ya famas o talentos y sin la posibilidad de comuniones. Un canon, en la mayor parte de las veces muy justo, que viene del siglo XIX y de los costumbristas, y tienen Mistral, Neruda y Huidobro a sus estrellas, y una generación joven dividida entre la necesidad del cumplimiento de la vocación y la obsesión por el mercado. Me parece que todas estas son situaciones similares. Luego, me extraña ver el escaso reconocimiento de autores que para mí son importantes, como Mauricio Baqués, que murió el año pasado, el que no siento muy presente. Y también veo que lo que ha cambiado radicalmente es el modo en que la industria editorial se confronta con su público potencial y con la sociedad a la que se dirige, y en eso veo que es el mismo proceso latinoamericano, sin variantes. Ahora, Carlos, este libro, Nuevo Catecismo para indios remisos, nos aproxima a su narrativa, a un tipo de narrativa. ¿Usted con la novela nunca ha intentado? No, nunca he intentado. Todos los personajes que se me ocurren me dan risa, entonces no puede ser una novela de personajes que a mí me den risa, entonces se volverían todos patéticos. Necesito controlar mi sensación de que mi visión narrativa es un desfile del humor involuntario para poder concentrarme. Bueno, algo hemos podido vislumbrar de este personaje que se llama Carlos Monsiváis, a quien el escritor y amigo del Sergio Pitol, con quien conversamos aquí hace un año, ha escrito: Monsiváis es un incomparable historiador de mentalidades, un ensayista interesante, receptivo y agudo. Es el cronista de todas nuestras desventuras y prodigios, más de los primeros. Es el documentador de la fecundísima fauna de nuestra imbecilidad nacional. ¿Algo que agregar, Carlos? Y es el amigo muy cercano de Sergio Pitol, que suele mentir respecto a sus amigos. Bueno, ha sido un gusto tener a Carlos Monsiváis aquí en Off the Record. Mucho gusto, Fernando. Y bueno, a ustedes los esperamos el próximo domingo en una nueva emisión de Off the Record, ojalá con un personaje tan atractivo como Carlos Monsiváis.